Sistema de nomenclatura Stock. En el año 1919, Alfred Stock, un químico muy apasionado, diseñó un nuevo sistema de nomenclatura llamado Sistema de Nomenclatura Stock en honor a su nombre, y dicho sistema presenta la siguiente estructura: función más elemento, seguido el estado de oxidación escrito en números romanos. Este es un sistema de nomenclatura muy sencillo. Veamos un ejemplo. En el caso del hierro, es un elemento que trabaja con solo dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Y los óxidos formados por él se nombran de la siguiente manera. Cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación menor, que en este caso sería más 2, el primer óxido formado por él se nombraría de la siguiente manera: óxido, que es la función de hierro, que es el elemento, y 2, que es el estado de oxidación en números romanos, quedándonos óxido de hierro 2. Cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación mayor, que en este caso sería más 3, el último óxido formado por él se nombraría de la siguiente manera: óxido, que es la función química, de hierro, que es el elemento, y 3, que es el estado de oxidación en números romanos, quedándonos óxido de hierro 3. Sistema de nomenclatura sistemática. Este sistema se basa en el número de átomos de cada elemento que conforman un compuesto químico determinado, y para nombrarlos se utilizan los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, etc. A continuación se ordenan dichos prefijos según el número de átomos que representan. Tenemos el prefijo mono para representar un átomo, tenemos el prefijo di para representar dos átomos, tenemos el prefijo tri para representar 3 átomos, tenemos el prefijo tetra para representar 4 átomos, tenemos el prefijo penta para representar 5 átomos, tenemos el prefijo hexa para representar 6 átomos, y seguimos así sucesivamente. Muy bien, chicos, este es un sistema de nomenclatura relativamente fácil. Veamos un ejemplo. Tenemos la molécula de CO2 y bajo las reglas de este sistema se nombra como dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido de carbono? Bueno, tenemos 2 átomos de oxígeno y el oxígeno representa la función química. Y lo que se hace es anteponer el prefijo di al nombre de la función, que en este caso es óxido, quedándonos dióxido de carbono, porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Entonces, quedaría dióxido de carbono. ¿Y por qué de carbono? Bueno, porque el carbono, es el elemento al cual pertenece esa función química. Y como solo hay un solo átomo de carbono, este no se numera. Si hubiera más de uno, sí se numerara. Muy bien, chicos, veamos otro ejemplo, que es la misma molécula, pero en proporciones distintas. Esta vez tenemos CO, y bajo las reglas de este sistema de nomenclatura se nombra monóxido de carbono. Monóxido de carbono, ¿por qué? Bueno, recordemos que la función química es el oxígeno, por lo tanto sería óxido, y como tenemos un solo átomo de oxígeno, se antepone el prefijo mono, leyéndose monóxido de carbono. Y como tenemos un solo átomo de carbono, y el carbono es el elemento al cual pertenece dicha función química, y solo hay un átomo de este, no se numera. Los óxidos son compuestos químicos que resultan de combinar el oxígeno con cualquier otro elemento, que podría ser un metal o un no metal. Los óxidos, a su vez, también se pueden clasificar en 2 grandes categorías: en óxidos básicos y en óxidos ácidos o anhídridos. Los óxidos básicos, por su parte, su fórmula es metal más oxígeno, y los óxidos ácidos o anhídridos, su fórmula sería no metal más oxígeno. Reglas prácticas para formular óxidos básicos. Como ya hemos dicho antes, los óxidos básicos están formados por metal más oxígeno. Y para poderlo formular debemos seguir los siguientes pasos. El primero, se escriben los símbolos del metal y del oxígeno. Segundo, se intercambian los estados de oxidación sin el signo y se escriben como su índice. Tercero, si los números son pares, se simplifican. Muy bien, chicos, para poder entender cómo se aplica este conjunto de reglas, analicemos los siguientes ejemplos. En el primero tenemos el potasio, que es un elemento que trabaja con un solo estado de oxidación, y ese estado de oxidación es más 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo del metal, que en este caso es el potasio, y luego el símbolo del oxígeno. Una vez hecho esto, intercambiamos los estados de oxidación sin el signo y lo escribimos como subíndice, quedándonos K2O. En el segundo ejemplo tenemos el aluminio,
que es un elemento que también trabaja con un solo estado de oxidación, que es más 3. Procedemos de la misma manera que en el caso anterior. Escribimos el símbolo del metal, que en este caso es el aluminio, y luego el del oxígeno. Luego intercambiamos los estados de oxidación sin el signo y se escriben como subíndice, quedándonos Al2 o 3. Y como no son pares, no se simplifican. Analicemos el caso número 3. Para este caso tenemos el calcio, el cual es un elemento que también trabaja con un solo estado de oxidación, que es más 2. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo del metal, que en este caso es el calcio, y luego el símbolo del oxígeno. Luego intercambiamos los estados de oxidación sin el signo y lo escribimos como su índice, quedándonos C2 o 2. Pero como en este caso los subíndices son pares, se simplifican, quedándonos finalmente CaO. Reglas prácticas para formular óxidos ácidos o anhídridos. Como ya hemos visto, los óxidos ácidos están formados por no metal más oxígeno, y para poderlos formular debemos seguir los siguientes pasos. El primero, se escriben los símbolos del no metal y del oxígeno. El segundo, se intercambian los estados de oxidación sin el signo y se escriben como subíndice. El tercero, si los números son pares, se simplifican. Muy bien, chicos, como pueden ver, son las mismas reglas a seguir que en los óxidos básicos. Así que para poder analizarlas, estudiemos el siguiente ejemplo. Tenemos el cloro trabajando con su estado de oxidación más 5. Recordemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación y el más 5 es el penúltimo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo del no metal, que en este caso es el cloro, seguido del símbolo del oxígeno. Una vez hecho esto, se intercambian sus estados de oxidación sin el signo y se escriben como su índice, quedándonos Cl2 o 5. Y para este caso, como no son números pares, no se simplifican. Y se nombraría óxido clórico, porque bueno, está trabajando con el penúltimo estado de oxidación, en cuanto al cloro se refiere, por supuesto. Los hidruros son compuestos que resultan de combinar el hidrógeno con cualquier otro elemento, que podría ser un metal o un no metal. Los hidruros, al igual que los óxidos, a su vez también se pueden clasificar en dos grandes categorías: en hidruros metálicos y en hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos, por su parte, están formados por metal más hidrógeno, y los hidruros no metálicos están formados por no metal más hidrógeno. Reglas prácticas para formular y nombrar hidruros metálicos. Como ya bien hemos dicho, los hidruros metálicos están formados por metal más hidrógeno, y para poderlo formular debemos seguir los siguientes pasos. El primero, solo en este caso el número de oxidación del hidrógeno es -1. El segundo, se escriben los símbolos del metal y del hidrógeno. El tercero, se intercambian los estados de oxidación sin el signo y se escriben como su índice. El cuarto, si los números son pares, se simplifican. Muy bien, como pueden ver, también se siguen conservando las mismas reglas que para formular los óxidos. La única variante que solo para este caso el estado de oxidación del hidrógeno es -1 y hay que estar pendiente en eso. Muy bien, dicho esto, analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos el calcio, que es un elemento que está ubicado en el grupo 2 de la tabla periódica, y este solo trabaja con un solo estado de oxidación, que es +2. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo del metal, que para este caso es el calcio, seguido del símbolo del hidrógeno. Luego intercambiamos su estado de oxidación sin el signo y lo escribimos como subíndice, quedándonos CaH2. Y listo, algo muy sencillo. Muy bien, chicos, continuando ahora con la nomenclatura de los hidruros metálicos, tenemos que para nombrarlos solo se antepone el nombre hidruro al nombre del metal. Por ejemplo, en el caso de la nomenclatura Stock, se procede de la siguiente manera. Tenemos el hierro, que como ya hemos visto antes, trabaja con dos estados de oxidación, que son +2 y +3 respectivamente. Cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación +3, siguiendo la nomenclatura Stock, nos quedaría hidruro de hierro 3. Cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación +2, si seguimos los criterios establecidos por el sistema de nomenclatura Stock, nos quedaría hidruro de hierro 2. Si nos vamos con la nomenclatura tradicional, cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación +3, nos quedaría hidruro férrico.
Si el hierro trabaja con el estado de oxidación más 2, nos quedaría hidruro ferroso. Y finalmente, cuando trabajamos con la nomenclatura sistemática, cuando el hierro trabaja con el estado de oxidación más 3, nos quedaría trihidruro de hierro. Y si el hierro trabaja con el estado de oxidación más 2, nos quedaría posteriormente dihidruro de hierro. Y para finalizar, chicos, estudiaremos las reglas prácticas para formular y nombrar hidruros no metálicos. Como bien se ha dicho antes, los hidruros no metálicos están formados por no metal más hidrógeno. Y para poderlos formular debemos seguir los siguientes pasos. El primero, el hidrógeno conserva su estado de oxidación más 1. El segundo, si el no metal está ubicado en los grupos 13 o 3A, 14 o 4A y 15 o 5A de la tabla periódica, se escriben los símbolos del no metal y del hidrógeno. Muy pendiente con eso, chicos. El tercero, si por el contrario el no metal está ubicado en los grupos 16 o 6A y 17 o 7A de la tabla periódica, se escriben los símbolos del hidrógeno y del no metal. Muy pendiente con esto. El cuarto, se intercambian los estados de oxidación sin el signo y se escriben como subíndice. El quinto, si los números son pares, se simplifican. Muy bien, chicos, llegado a este punto, nos hemos dado cuenta que en el caso de la formulación de los hidruros no metálicos existen dos variantes. Estudiemos cada una de ellas. Empecemos. Formulación de hidrógenos no metálicos formados por elementos no metálicos del grupo 13 o 3A, 15 o 5A y el oxígeno, el cual es un elemento que pertenece al grupo 16 o 6A. Sin embargo, antes de continuar, se hace importante aclarar que los elementos formadores de hidruros que trabajan con más de un estado de oxidación solo son capaces de formar estos hidruros a partir del primer estado de oxidación con el que ellos trabajan. Con los demás estados de oxidación no forman hidruros. Muy bien, chicos, una vez aclarado esto, continuamos. Empecemos con el primero, que es el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento ubicado en el grupo 15 o 5A. Y por estar ubicado en ese grupo, el primer paso es escribir el símbolo del no metal, que en este caso es el nitrógeno, acompañado del símbolo del hidrógeno. Una vez hecho esto, se intercambian sus estados de oxidación sin el signo y se escriben como sus índices, quedándonos de esta manera el NH3. En el segundo caso tenemos el oxígeno, que es un elemento ubicado en el grupo 16 o 6A, y por estar ubicado en ese grupo, el primer paso es escribir el símbolo del hidrógeno. Seguidamente es que escribimos el símbolo del no metal, que para este caso es el oxígeno, y como ya bien hemos estudiado en otras ocasiones, el oxígeno trabaja con estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno con estado de oxidación más 1. Entonces, posteriormente, intercambiamos esos estados de oxidación sin el signo y lo escribimos como subíndice, quedándonos como fórmula el H2O, que es el agua. Y finalmente tenemos el boro, un elemento ubicado en el grupo 13 o 3A. Y por estar ubicado en ese grupo, lo primero que se hace es escribir el símbolo del no metal, seguido del símbolo del hidrógeno. Una vez hecho eso, se intercambian los estados de oxidación, sin el signo, y se escriben como subíndice, quedándonos BH3. Y muy bien, chicos, aquí ya hemos estudiado cada uno de los casos. Vemos cómo varía cuando los elementos están ubicados en el grupo 16 o 6A. Ahora estudiemos un caso más similar. Un elemento que está ubicado en el grupo 17 o 7A, que es el cloro. El cloro es un elemento que trabaja con cuatro estados de oxidación, pero como ya aclaramos anteriormente, solo formará hidruro con el primero de ellos, que en este caso es más 1. Entonces procedemos de la siguiente manera. Lo primero que se hace es escribir el símbolo del hidrógeno, seguido del símbolo del cloro, que es el no metal. Luego intercambiamos los estados de oxidación sin el signo y lo escribimos como sus índices, pero como ambos tienen estado de oxidación más 1, no se colocan, quedándonos la molécula HCl. Muy bien, chicos. Ahora, en el caso de nomenclatura también se presentan estas dos variantes. Estudiemos cada una de ellas. Empezaremos por la primera. En el caso de los hidruros formados por elementos no metálicos pertenecientes a los grupos 13
o 3A, 14 o 4A y 15 o 5A, el nombre tradicional coincide con el de stock y el sistemático, es decir, se llaman como el no metal terminado en uro seguido por de hidrógeno. ¿Cómo es esto? Bueno, veamos un ejemplo. Tenemos la molécula BH3, es decir, un hidruro formado por boro. Y para nombrarlo se escribe la raíz del nombre del no metal, que en este caso sería bor, y agregamos la terminación uro, seguido de hidrógeno, quedándonos boruro de hidrógeno. En el caso de los hidruros formados por elementos no metálicos pertenecientes a los grupos 16 o 6A y 17 o 7A de la tabla periódica, solo tendrán nombre en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, se les asigna el nombre ácido seguido del nombre del no metal, terminado en hídrico. Por ejemplo, tenemos la molécula HCl. Entonces, anteponemos el nombre ácido seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, quedándonos ácido clorhídrico. Y finalmente, en el caso de la nomenclatura sistemática, también se nombran como el no metal terminado en uros y seguido por de hidrógeno. Ejemplo, tenemos la misma molécula HCl y en esta nomenclatura se nombraría de la siguiente manera: cloruro de hidrógeno.